Lugar del hecho. Lugar del hecho, LDH, o escena del crimen, o versus. Algunos casos se utilizan con sinónimo y otros que no. No todo lugar del hecho es una escena del crimen, pero sí todo crimen, escena del crimen, es un lugar del hecho. Como por ejemplo de nuestra utilización de los términos, un robo agravado en el interior de una vivienda se definiría únicamente como lugar del hecho y un homicidio podría referirse como escena del crimen o lugar del hecho. El lugar del hecho es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica o criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Pueden estar integrados por uno o varios espacios físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento investigado. Tipos de lugar del hecho o escena del crimen. El lugar del hecho abierto, el hecho ocurre al aire libre, por ejemplo, una campo, una vía pública. Lugar del hecho cerrado, el hecho acontece en un espacio delimitado, por ejemplo, una vivienda, un auto, un local comercial. Y lugar mixto, existe combinación de ambos sitios, generalmente ocurre donde hay desplazamiento de la mecánica previa y durante el hecho sucedido, acaecido. Clasificación. Escena primaria es donde existe mayor contacto entre el agresor y la víctima, donde se invierte más tiempo y donde se realiza el mayor número de agresiones víctimas. Es posible que además sea la escena donde se encuentre el cadáver. La escena secundaria es una escena donde se establece interacción entre el agresor y víctima, pero en menor cantidad respecto de la primaria. Por ejemplo, un acto donde se realizó el traslado o de no existir el lugar donde se abandona el cadáver, el lugar del hallazgo. Puede haber varias escenas secundarias. Y la escena terciaria es la escena con menor cantidad de indicios, donde la interacción fue menor, pero concatenada a las anteriores. Por ejemplo, un homicidio en una vivienda, donde el agresor traslada el cadáver en un vehículo y lo abandona en un descampado, sería vivienda, la escena primaria, vehículo, la escena secundaria y descampados en escena terciaria y lugar de hallazgo. Preservación del lugar. El mismo debe ser preservado para evitar cualquier alteración, manipulación, contaminación, destrucción, pérdida o sustracción de los elementos, rastros y o indicios que allí se encontraren. De vital importancia para el esclarecimiento del hecho investigado. Estará a cargo inicialmente del funcionario o fuerza de seguridad que primero arriba al lugar, debiendo establecer el perímetro y se mantendrá hasta que finaliza la labor pericial o hasta que la autoridad judicial lo disponga. La preservación puede llevarse a cabo, por ejemplo, mediante consigna policial, cinta perimetral y o móviles policiales. Lo importante es que la disposición de los elementos sufra la menor alteración posible y aleje a toda persona ajena al lugar. Muestra el perímetro, la zona interior o crítica se demarca como 1, la 2 dice zona exterior o restringida y la 3 es la zona exterior o amplia. Los anillos de seguridad en el primer anillo, delimita el lugar donde solo deben ingresar los peritos, el fiscal a cargo de la investigación y uno de los testigos. El anillo de seguridad 1 del perímetro oficial delimita el lugar donde deberán estar aquellos agentes oficiales relacionados con la investigación, integrado por el personal policial y Ministerio Público, personal de apoyo, etc., que ingresarán al anillo 1 solo con autorización del fiscal del caso. Ese es el 2. Y el anillo de seguridad 3 o perímetro para terceros, sección perimétrica que permite un acercamiento a quienes estén interesados sobre el suceso criminal, como lo son los medios periodísticos, los familiares, los amigos. Preservación inicial. El funcionario que arriba al lugar inicialmente deberá registrar la hora de recepción de la llamada y los datos relevantes relacionados con el hecho y con el denunciante. Anotar la hora de arribo al lugar del hecho. Determinar si hay una víctima o más, si están con vida y en ese caso si necesita primeros auxilios o una asistencia de mayor complejidad. Observar la posición en que estaba la víctima y el estado de las ropas en el caso de traslado. Si el criminal se encontrara aún en las cercanías, adoptar las medidas tendientes a su aprehensión. Tomar los datos completos de los testigos, procurando que permanezcan en el sitio hasta la culminación de las diligencias. Aislar y proteger el lugar del hecho de manera que no ingrese ninguna persona ajena al equipo de investigación. Cuidando en todo momento de no tocar, mover ni alterar nada. No hablar del hecho con terceras personas. Mantener a una prudente distancia a la prensa y a las autoridades policiales que no tengan injerencia en la inspección forense del lugar. Cooperar, escuchar y ayudar. La estrecha relación de todos los oficiales es esencial para el éxito de la investigación.